Damos la bienvenida al señor Fernando Cabascango. Él es legislador, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales en la Asamblea. Señor Cabascango, la Asamblea se encuentra bajo la lupa tras un periodo muy crítico y que ha terminado con una bajísima aprobación de la Asamblea. Esta se reorganiza. Entendemos que usted es uno de los 81 votos que generaron el cambio en la presidencia. Quisiéramos contar, o que nos cuente más bien, con qué criterios se ha procedido con este importante cambio. Bueno, creo que buenos días con todos y todas. Un saludo fraterno. Gracias, estimado Gustavo, por la invitación. Creo que es importante cumplir lo que uno promete en campaña y Pachacuti siempre fue firme frente a un trabajo transparente y la lucha contra la corrupción. En ese sentido, desde hace 4 meses se ha planteado una evaluación al CAL, que ahí por algunos inconvenientes no se ha procedido a que sea todo el CAL calificado, pero bueno, se ha procedido con la evaluación a la presidenta de la Asamblea Nacional, que hay un informe en donde se recomienda la destitución. Yo creo que ahí, Ya, pero aclárenos algo. Usted señala que Pachacuti cumple con lo que promete, pero es una facción de Pachacuti, los denominados Pachacuti rebeldes, quienes apoyaron este tema. bueno, yo creo que ahí hay que ser claro, o sea, hay un proyecto político, hay unos principios que hay que cumplir, y si no estamos cumpliendo con esos principios, hay que hacer una evaluación también al interior del Pachacuti, porque Ujú. podríamos decir que el, el- la, digamos, los principios del Pachacuti es justamente la transparencia, la lucha contra la corrupción, la equidad, la igualdad y la ética. Y si queremos sostener a una compañera o un compañero que no está cumpliendo con la agenda política, pues debe ser sancionado. Por eso existe incluso un régimen orgánico, Ujú. hay un régimen Pero hay disciplinario. criterios de compañeros suyos de Pachacuti, Sofía Sánchez de aquí de Azuay, por ejemplo, que no está de acuerdo con lo que se hizo. Bueno, yo creo que hay que tener claro, o sea, el tema de las justamente independencias de funciones. A nosotros nos preocupa bastante que medidas o acciones de protección que se han venido generando hacia la presidenta, incluso a veces desconociendo esa autonomía que tiene la Asamblea Nacional. Entonces, para mí, nosotros sí es preocupante estos temas. Por eso, frente a una evaluación que tenía otro carácter y finalmente tomó otro rumbo, pero tomó otro rumbo justamente por esas actitudes tomadas por la Ujú. presidenta de la Asamblea Nacional, que no daba paso al cumplimiento de lo que determina la Constitución y la ley por evitar que se evalúe. Nosotros hemos dicho, o sea, cuál era el problema de que se le evalúe, y no era a la presidenta. No nos olvidemos Sí. que la evaluación era a todos los del Consejo Administrativo. Claro, las cosas están dadas. Si quisiéramos tener clara la película en el sentido de cuántos legisladores de Pachacuti aprobaron este cambio y cuántos se quedaron en la otra línea, aparentemente una línea que la comparten los legisladores del BAN y de Izquierda Democrática. Bueno, de los 81 votos, o de la votación del, del día martes, fueron 7 compañeros de Pachacuti que nos quedamos en la sesión para tomar esa decisión. Como digo, eran espacios en donde la misma presidenta podía presentar los elementos para un poco generar otras condiciones incluso. Aunque bueno, la asamblea es un espacio político, ya ni siquiera dependía de los votos de los 7 legisladores de Pachacuti, sino ya había rebasado, digamos, Ya. la coyuntura que le llevó a ella a las, a-
hacer a ser la presidenta Ya. de este órgano Y administrativo. quedan más o menos otros 18 legisladores de Pachacuti que quedaron en la otra orilla. Sí, sí, pero hay, me parece algunas preocupaciones que ya empiezo a escuchar en algunos medios de comunicación. O sea, la izquierda democrática nos dice, no estoy de acuerdo en la destitución de la presidenta Yori, pero queremos nosotros ahora la segunda vicepresidencia. Los asambleístas de Pachacuti que no estuvieron en esa decisión dicen, no estoy de acuerdo en la destitución de Guadalupe Llori, pero la presidencia debe mantenerse ahora en Pachacuti. Entonces, ¿qué mismo? O sea, ¿qué estamos jugando? O sea, si no somos firmes y coherentes con lo que hacemos y decimos, entonces lo que estamos haciendo es desprestigiando la imagen de este glorioso movimiento como es el Pachacuti. Nosotros hemos sido firmes desde el inicio y nos hemos mantenido hasta el día de hoy. No hemos cambiado. Hablemos de lo suyo, de lo que le corresponde a usted como legislador y con el canon de actuación que ha tenido al votar por este cambio. ¿En qué grado usted se siente comprometido con esta nueva mayoría conformada por UNES, por el Partido Social Cristiano, por los rebeldes de Pachacuti y algunos exmiembros de Izquierda Democrática? Bueno, yo siempre divido las cosas. Una es las decisiones y acuerdos que se pueda tomar para la conformación de las autoridades de la Asamblea Nacional y otro es una agenda legislativa. Especialmente los 6 compañeros que nos hemos mantenido firmes en esta decisión, estamos claros que no tenemos ninguna agenda con los socialcristianos. Y esto se ha evidenciado en el caso de amnistías. Los socialcristianos no apoyaron esa votación. Entonces nosotros estamos claros. Y lo tienen con UNES? Eh, Comunes coincidimos en algunas, como el tema de amnistías, pero también no coincidimos en otros temas. Por eso para nosotros es importante trabajar y seguir fortaleciendo en la agenda legislativa del movimiento. No en este momento no estamos para sostener o a partir de un acuerdo decir vamos a sostener al nuevo presidente de la Asamblea Nacional, sino más bien vamos a hacer que se cumpla una agenda legislativa que está basada en el proyecto político del movimiento. Pero esa agenda legislativa, ¿quién la ha elaborado? ¿Quién la ha estructurado? Esa agenda legislativa lo trabajamos cada uno de los 27 asambleístas que llegamos a ganar un curul, independiente tanto a nivel nacional como en nuestras provincias, y que eso fue después trabajado en un taller y unificado en una sola, que es la Agenda de Minga por la Vida. Eso nos sostenemos. El tema del Código Orgánico para el ejercicio de los derechos colectivos, que en este momento está en esta comisión, es parte de eso y lo estamos trabajando, estamos visitando territorio. El tema de amnistías era parte, el tema de la ley de apoyo humanitario, la reforma también era parte, y más bien estamos trabajando en base a esas agendas. Y podríamos poner otras que están tratándose en otra comisión. ¿Qué se está decidiendo en estas horas con respecto al nuevo primer vicepresidente o nueva primera vicepresidenta? Bueno, en las coyunturas en la Asamblea y la dinámica que tiene, o sea, en este momento no hay nombres, por lo menos de los compañeros con quienes hemos estado conversando. Algún momento se planteaba algunos nombres para la presidencia, de ser el caso de una nueva, digamos, de un cambio del Consejo Administrativo. Estos nombres, por lo menos en un primer momento que hemos conversado, hemos dicho, está en un compañero, está en el CAL, una de las compañeras está presidiendo la Comisión de Régimen Económico, y más bien nosotros nos vamos a mantener en nuestros espacios. Necesitamos seguir trabajando, hay una agenda que hemos presentado, un plan de trabajo que hemos presentado en cada uno de nuestros espacios, y nos vamos a sostener. Hay otros compañeros que están ahí, si
esta nueva mayoría consideran que pueden ser unos perfiles para que asuman la vicepresidencia, nosotros vamos a proponerles los nombres de los compañeros. Ahora, en lo fundamental, señor Cabascango, eh, parte de los problemas del país, parte de las ineficiencias durante el primer año de gobierno, que es castigado por el pueblo ecuatoriano, por lo menos a través de encuestas actualmente, ha sido ese divorcio, esa falta de puentes entre la función legislativa y la función ejecutiva. ¿Qué es lo que va a pasar en este nuevo periodo? Bueno, es todavía temprano como para decir cuál va a ser la actuación o los cambios o la reorientación que va a tener la Asamblea Nacional. El, el asambleísta Virgilio Salcicela, actual presidente de la Asamblea, ha manifestado el día de su posesión que va a invitar a los presidentes de las comisiones, va a invitar a los jefes de bancadas y al Consejo Administrativo a una reunión de trabajo para ir definiendo los temas de prioridad para esta función del Estado y poder en base a eso hacer un acercamiento con el Ejecutivo. Y por eso digo, todo el camino que vaya a tomar esta asamblea partirá también de esta reunión, ya que necesitamos tener como una agenda propia y que esta agenda también reoriente a resolver los problemas que tiene el país. Entonces, esperamos que cumpla primeramente, digamos, no podíamos adelantar, digamos, algunos declaraciones que han hecho por lo menos el nuevo presidente. Hablando del nuevo presidente, él dijo entre sus primeras declaraciones que una de las prioridades y urgentes será la aprobación de ese proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza. Sí, el día de mañana está ya convocado a las 10 de la mañana. Ahí nosotros tenemos nuestros propios criterios, muchas observaciones. Tenemos bastantes observaciones, especialmente frente a la garantía que deben tener en el enfoque de derechos humanos. Dependerá, me parece importante que ya haya tomado la decisión de ponerle como un tema urgente frente a la situación que atraviesa de inseguridad que atraviesa el Ecuador, pero por hacer rápido las cosas no podemos tampoco cometer errores que nos lleve después a ser una ley, primero que no sea declarativa, porque no nos olvidemos que las políticas públicas se ejercen con recursos. Podríamos decir una ley que de aquí a un año vamos a acabar con la delincuencia, con el narcotráfico, todo eso, pero eso también requiere recursos y ahí es importante hacer un análisis profundo frente a quién, como rectores de política pública, si hay las condiciones para esto. Es verdad, señor Cabascango, lo afirmado por Diario Expreso, de que antes de proceder el día martes con la destitución de la señora Llori, se trató este tema como un tema ultra secreto, esta estrategia, podríamos decir quizá conspiración contra su ex compañera Guadalupe Llori. Bueno, yo creo que en el ámbito legislativo tiene una dinámica que no netamente se detiene al tema jurídico de procedimientos. Más bien, la dinámica que tiene justamente el procedimiento parlamentario es dinámico, que es el Pleno de la Asamblea Nacional es quien puede tomar las decisiones. Y fue así como se procedió a, digamos, a incorporar para el tratamiento un punto del orden del día que se desconocía, se podría decir sí, porque había ya unas medidas que había que cumplir y nadie tenía como claro qué iba a pasar frente a esas medidas. Entonces creo que ahí hay que tener claro la dinámica que tiene la Asamblea Nacional también. Culminamos contándonos algo sobre la Comisión de Garantías Constitucionales que usted preside y ese proyecto que lo han venido acariciando de Código Orgánico
para el ejercicio de los derechos colectivos de pueblos y comunidades. ¿Cómo se encuentra este tema? Bueno, hemos iniciado el tratamiento a partir del 13 de abril. La ley orgánica de la función legislativa nos da 90 días para cumplir con un informe. Estamos trabajando, haciendo también sesiones en territorio para escuchar a los sujetos de derechos que son las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El próximo viernes 10 de junio, tenemos previsto ir a la SUAY, a sesionar en la SUAY. Ahí más bien, si hay otros temas que podamos tratar en estos territorios, bienvenidos, pero uno de los temas será este código. Es una deuda histórica, como lo decía, tras cámaras. La última ley que habla de comunas es de 1937, con una codificación en el 2004 que no reconoce ni el convenio 169 del OIT, que ya lo ratificó el Ecuador en la Constitución de 1998, y mucho menos la actual Constitución del 2008. Entonces es anacrónica, violenta varios derechos colectivos y que más bien no está acorde a la realidad de los territorios. El día lunes sesionamos en la comuna del Umbicí y le solicitamos la comparecencia del ministro, y del mismo funcionario salió de que tenemos 5,000 casos por resolver. Cuando vemos los casos, todos son por el tema de los derechos colectivos. El MAGAP sigue aplicando esta ley anacrónica, no reconociendo la autonomía, la autodeterminación de los pueblos. Y lo más grave es que sigue adjudicando tierras de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Es bien grave. O sea, justifican por actos administrativos violaciones a derechos constitucionales. La Constitución es En clara. Saraguro hay actualmente protestas por una concesión minera en uno de los cerros que lo consideran sagrados. Sí, el tema de la consulta es otro de los temas graves. O sea, el Estado no ha hecho ninguna consulta, mucho menos el consentimiento de las comunidades para la concesión. Pero el tema del territorio es grave porque lo que está provocando es generar escrituras sobre escrituras. Y en un futuro, al Estado ecuatoriano, eso le va a resolver ese tema, va a ser complicado. Por eso nosotros hemos tomado la decisión de iniciar ya con el tratamiento de este código que dé respuesta a esas problemáticas, porque el MAGAB, más que solucionar, sigue acrecentando las problemáticas. Recién nomás los compañeros del UNBICI están demandando de que quieren adjudicar unas tierras a unas familias cuando los compañeros tienen más de 70 años ya adjudicada y los títulos de propiedad. Uno dice, ¿qué les pasa al MAGAB? Entonces hemos pedido que este miércoles venga el ministro y responda ante la comunidad y ante las comunas y comunidades, ¿qué está pasando en el interior del Ministerio de Agricultura? ¿Por qué siguen adjudicando escrituras sobre escrituras? Bien. Gracias, señor Cabascango, por habernos atendido. A usted, estimado Gustavo, y gustosos aquí de seguir compartiendo. Declaraciones del legislador Fernando Cabascango. Él es presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales en la Asamblea.